firme, y nos vamos a ir a Valencia con nuestro compañero José Carnao, que se encuentra con un experto para hablar del asunto. Adelante, José K. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Efectivamente, estamos aquí con uno de los máximos conocedores del ámbito, sobre todo del derecho constitucional, después de conocer cómo se reforman las leyes en España y cómo parece que estamos haciendo una especie de código penal a medida. Se ha hablado ya de esa eliminación del delito de sedición, ahora se rumorea sobre el delito de malversación y tenemos con nosotros a Vicente Garrido, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Se puede considerar que esta eliminación es una clara rendición política respecto a los socios de Esquerra Republicana o tiene justificación con eso que han llamado homologación con otros países europeos? Vamos a ver, en primer lugar, el delito de sedición se ha aplicado muy pocas veces en España, recientemente para los 9 del proceso. Por lo tanto, que de repente ahora se quiera modificar ese delito, suprimirlo y sustituirlo por otro más descafeinado, evidentemente responde a una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es, por mucho que digan que no, todos sabemos que es así, a cambio de los votos que necesita el gobierno para sacar adelante los presupuestos y otros proyectos políticos. Y en segundo lugar, homologación con Europa. Esto lo dicen verbalmente, pero no se atreven a ponerlo por escrito. Yo he leído la exposición de motivos de la proposición de ley, que por cierto ha sido proposición y no proyecto de ley para evitar la crítica del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial, y en la exposición de motivos no se dice para nada cuál es la homologación, con qué países. Con la Unión Europea no puede ser porque la Unión Europea no tiene código penal, y con los países miembros de la Unión Europea no citan a ninguno, por la sencilla razón de que es mentira. Pero así de claro, es falso, porque en cada país la conducta que aquí se llamaba sedición puede ser que se llame de otra manera, pero en todos los países, y a veces con muchísima más dureza, está penada esa conducta que aquí en España se llamaba sedición y que ahora se ha sustituido por unos desórdenes públicos agravados, se llama. Y la estrategia es clarísima. ¿Para qué es? Como las leyes penales beneficiosas se aplican con carácter retroactivo, pues lo que antes el delito de sedición, que tenía una pena entre 5 y 15 años, ahora los delitos, los desórdenes públicos agravados, va a tener una pena de 3 a 5 años. Y se aplicará con efecto retroactivo. Y además, ahora se dice que vía enmienda también se va a modificar la malversación de caudales públicos, pues también para rebajar la pena. Son reformas intuite persona. La de la sedición es para los independentistas catalanes, que además al suprimir al rebajar la inhabilitación que conlleva la pena del delito de sedición, pues se van a poder presentar en las elecciones, creo que en las de 2025 el señor Junqueras ya se va a volver a presentar. Y hay que tener en cuenta que han dicho que lo volveremos a hacer, por lo tanto, si lo volveremos a hacer y han suprimido ese delito, pues lo volverán a hacer con total impunidad. Bueno, como veis ha sido claro, ha recordado algo que por cierto fue un gazapo del presidente del gobierno cuando dijo Código Penal Europeo. No existe tal Código Penal, cada país tiene su propio código y sus leyes. Es cierto que el nombre sedición en otros países creo que se llama, como en Alemania, alta traición. Y también ha matizado, que era otra de las cuestiones, el delito de malversación. Esto parece, no sé si puede ser una cascada de eliminaciones de delitos ad hoc y a medida para socios o miembros incluso del gobierno. Es un cambio legislativo con nombre y apellidos, que eso es absolutamente ilegal. Pero yo quería preguntarle, señor Garrido, sobre otro asunto. Si esta modificación llega a producirse, tengo entendido que tampoco podría aplicarse el delito de desorden público agravado, porque como ese delito no existió en el momento de los hechos, no cabe aplicarlo. Comenta Luis también que si se aplica esta modificación, el delito de desórdenes públicos tampoco, porque no existió en el momento en que se produjeron, entonces no se podría aplicar. Claro, evidentemente. Efectivamente, con carácter retroactivo, con efecto retroactivo no se puede aplicar ninguna ley penal. Por lo tanto, el problema que tenemos ahora es los fugados, los que están fuera. El señor Puigdemont y 3 o 4 más que andan por Suiza o por Bélgica, no se les puede aplicar el de desórdenes públicos agravados, evidentemente, y el de sedición tampoco se les podrá aplicar si es suprimido. Así es, muy bien, como comentaba Luis, como ves, claro, no se puede aplicar con efecto retroactivo, sí en cambio anular esas penas si cambia el Código Penal. Y una cosa más sobre sí es sí, que ya sé que es otro tema totalmente diferente, pero también se está planteando endurecer esa normativa, pero de nuevo, llegaríamos tarde, ¿no?
Sí, nos comenta Luis también que se está planteando endurecer esa normativa de nuevo, pero que entonces llegaríamos tarde si luego se endurece. Las leyes penales nunca se aplican con efecto retroactivo si perjudican a la persona. Sí que se aplican con efecto retroactivo si la benefician. Por lo tanto, se puede endurecer, pero siempre será por futuro, nunca con respecto a conductas que ya han ocurrido. Así es, como bien explica Vicente Garrido. Muy bien, Joseca, pues muchísimas gracias. Señor Garrido, gracias también. Un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a vosotros, encantado. Un abrazo fuerte, Luis. Un abrazo.